José, buenos días. Buenos días a todos, a todas las personas que nos están siguiendo a través del streaming, a través de nuestro canal de YouTube, del canal del Consejo Audiovisual de Andalucía. No lo ven, pero aquí se están produciendo incluso abrazos y encuentros que físicamente están muy bien y que son cosas que probablemente la inteligencia artificial tardará mucho en poder hacer y entender. Y esperemos a lo mejor que así sea o no, ya lo veremos. Es un placer teneros a todos aquí, insisto, los que estáis a través de... Bueno, hablo como presidente del Consejo, ¿no? Aunque ahora le daré la palabra a Mar Ramírez Alvarado, que es la consejera de nuestro Pleno, que dirige no solo una de nuestras publicaciones académico-científicas más relevantes, que es los cuadernos del audiovisual del CA, sino este seminario. Estamos viviendo un tiempo curioso, ¿no? Estamos todos más o menos pegados a las pantallas y a las emisoras de radio y están pasando cosas que nos acercan a la naturaleza, en el sentido más trágico quizá, desde la posición del ser humano cuando se olvida, aunque yo sé que este discurso se dice y se ha dicho y se seguirá diciendo en distintos contextos, cuando el ser humano se olvida de su posición en el planeta, que no en el mundo tiene otra semántica, y hay muchos mundos en este mismo planeta. Cuando el ser humano se aleja de ese contexto natural, pues quizá se olvida de su posición. Y mucho más cuando se empeña, y eso es parte de su grandeza, evolucionar, llegando incluso a generar herramientas ya en nuestra era digital que pueden acabar pareciéndose o no, yo creo que esto cada vez es menos ciencia ficción, pareciéndose o no al propio ser humano, ¿no? Ayer es curioso porque yo vengo de unos premios que se dieron anoche del diario.es en Andalucía y fue premiada una persona que vive en Cádiz, que está detrás de muchas de las películas blockbuster que ya vemos con efectos especiales y su empresa, en inglés, viene a llamarse algo así como los robots que son capaces de soltar una lágrima, ¿no? Aparte de que él hace animatronics y los software que les incorpora ya van con inteligencia artificial, no deja de ser curioso que se produce un poco ya esa equiparación, ¿no?, a lo que es el progreso respecto a las herramientas que utilizamos y a las que dotamos a veces incluso, si ya hablamos de robótica, de forma humana o de forma animal. Bueno, dicho este pequeño preámbulo y recordando a todas las personas que están sufriendo en nuestro país y a las que pueden sufrir porque no se ha acabado la DANA, ahora se empeñan todos los centros de emergencia nacional, autonómicos y locales en recordarlo, pues vamos a empezar este primer seminario de investigadores y estudiosos del audiovisual y para ello, ahora sí, le voy a pasar la palabra a la consejera Mar Ramírez Alvarado y yo ya me voy a sentar dentro de un momentito ahí a tomar notas como suelo hacer cada vez que tenemos algún acto de este tipo. Mar, cuando quieras. Muchísimas gracias a nuestro presidente Domi del Postigo. Yo os doy la bienvenida aquí a esta sede del Consejo Audiovisual de Andalucía en Sevilla, en ocasión de la celebración de este primer seminario de investigaciones y estudios del audiovisual. Saludo, bueno, pues con muchísimo cariño a todas las ponentes y los y las ponentes que os habéis desplazado desde distintos lugares hasta aquí a Sevilla con esta Dana, que nos está sobrevolando. También saludo a las personas que se conectan a través de Circuit para exponer sus ponencias a lo largo de esta mañana y a quienes se conectan por streaming. Y también, por supuesto, a los consejeros y las consejeras que están aquí el día de hoy, a los compañeros de la casa que nos acompañan, que son varios, y bueno, a todos los asistentes. Os quería explicar muy brevemente que la convocatoria de este primer seminario guarda relación con el interés del Consejo Audiovisual de Andalucía por conocer y también por conocer y por difundir investigaciones científicas que de alguna forma conecten con las funciones que les son atribuidas por ley, que no son pocas. También parte del interés por la transferencia del conocimiento a la sociedad y en especial por algo en lo que nos hemos empeñado mucho desde el Pleno, que es conectar con la academia, conectar con las universidades y con los centros universitarios en los cuales se desarrollan investigaciones vinculadas al audiovisual y a sus áreas relacionadas.
ha mencionado nuestro presidente los cuadernos del audiovisual, que forman parte de ese proyecto relacionado. En el Consejo Audiovisual existía una publicación, los cuadernos del audiovisual, que hemos adaptado a formato científico, con todos los elementos que puedan garantizar su futura indexación, que este es un entorno donde los conocéis bien todas las personas que están aquí. También quería comentar que tanto este seminario como los cuadernos guardan relación o van en los lineamientos generalizados de política de difusión del conocimiento científico y de la ciencia, tanto en España como a nivel internacional, en Europa y a nivel internacional. En cuanto a este primer seminario, os quería contar que tenemos a lo largo del día de hoy 16 ponencias que aglutinan a 32 investigadores. Hemos dejado algunas fuera para poder poner en marcha este formato tan ajustado en el tiempo. Las temáticas irán variando, tenemos previsto mantenerlo. En el caso de esta primera, la conocéis bien porque investigáis en la materia, es la inteligencia artificial y la desinformación y sus conexiones. Tenemos previsto sacar una publicación, ya os informaremos, pero también está a vuestra disposición el próximo Call for Paper de los cuadernos del audiovisual, que es sobre los retos de la propia inteligencia artificial y desafíos, ¿no? Os quería dar unas instrucciones técnicas para organizar la mañana. Tenemos 3 mesas donde están agrupadas las ponencias más o menos por afinidad. Las moderan 2 consejeras y un consejero que están aquí en la sala en esta mañana. Os pediríamos que os ajustarais al tiempo, esto es como el tiempo menguante, pero hemos experimentado este formato de intervenciones, están pautadas cada 15 minutos, de intervenciones de 10, y bueno, pues nos ha funcionado bien, así que, bueno, pues disculpad si en algún caso las moderadoras y el moderador os hacen una seña por si os pasáis en el tiempo. Tenéis descargadas las ponencias en el ordenador y quienes os conectáis por Circuit podéis lanzarlas desde la propia plataforma. Tenemos 2 pausas café a lo largo de la mañana para fomentar el intercambio. Habéis recibido un cuadernillo con las ponencias que tiene al final la información de cada uno de las personas que intervienen hoy en la universidad y el correo electrónico. Hemos quitado el teléfono por cuestión de protección de datos, pero uno de los objetivos de este seminario es fomentar redes, que os conozcáis las personas que trabajáis en temas afines y conoceros vosotros también. Yo pediría a quienes intervienen de forma online que en esas pausas café, por favor, os quedéis por si alguien que está aquí presente pues quiere preguntar algo, interactuar o conoceros. Tenía aquí apuntada, también en las bolsas lleváis los certificados, aunque os lo mandaremos por correo electrónico. Hay una actividad muy sevillana que es el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Estrella, que sale de aquí muy cerca, y os lo comento, no solo efectos culturales, no sé si saldrá o no, os lo comento sobre todo efectos del tiempo, por si alguien tiene previsto desplazamientos, para que tengáis en cuenta esa circunstancia. Y la finalización es a las 3 de la tarde, esperamos ir ahí con la fusta con el tiempo. La comida para los ponentes es justo en el Hotel Zenit, que está aquí al lado. Y bueno, ya yo con esto finalizo, os doy la bienvenida, os agradezco mucho vuestro interés en participar y espero que este sea un día muy fructífero para todos. Y bueno, pues damos paso a la primera de las mesas que modera nuestra compañera, la consejera Isabel Pedrote. Ella va a ir dando paso uno a uno a los ponentes. Sí, el ponente que vaya ahora, por favor, que se vaya situando ya, si eres tan amable. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pedir disculpas porque no me voy a extender en la presentación de los ponentes, pese a que sus currículums merecen varios minutos, con el fin de aligerar y cumplir horarios. Así que, sin más preámbulo, en primer lugar tiene la palabra Mario Pérez Montero Gutiérrez, catedrático de la Universidad de Barcelona, que nos habla de desinformación en la comunicación visual de datos. Muchas gracias. Comentar rápidamente, agradecer al Consejo por haberme invitado o permitido la posibilidad de compartir un rato con todos ustedes y especialmente a la doctora Ramírez
por organizar el acto. Bien, como decía, como introducía en mi charla, lleva por título Desinformación en la comunicación visual de datos. Tengo 10 minutos. Vale. Simplemente anunciar que los resultados que voy a presentar ahí pertenecen o son derivados de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio que lleva por título Parámetros y estrategias para incrementar la relevancia de los medios y la comunicación digital en la sociedad, curación, visualización y visibilidad. La rama de visualización, junto al doctor Pedraza de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, soy el responsable y sale derivado de todo esto. Bien, este era el menú para hoy. Originalmente, no se asusten, va a caber todo en 10 minutos. He ido reduciendo y al final digo, bueno, me salto trozos y ya está. Voy a respetar escrupulosamente el horario. Bien, una pequeña introducción y luego hablaré muy por encima del ecosistema de la información falsa y el papel de la visualización en ese contexto. Bien, la introducción muy brevemente. Sabemos todos que los medios se han transformado por la irrupción de Internet. Se han producido cambios en los modelos de negocio, en los procesos de producción, en la distribución, incluso el consumo. Y dentro de ese contexto, el tema de la visualización de la información se ha convertido en una de las ventajas, un poco una nueva manera de contar historias frente a maneras más tradicionales con imágenes y texto, básicamente, y también una estrategia para capturar suscriptores. Por ejemplo, el New York Times, una parte importante de los suscriptores vienen de la alta calidad de los infográficos que presenta. Aquí les he puesto una transparencia que muestra cuando una producción, una aportación digital contiene algún tipo de infografía, cómo se multiplica las reacciones, sobre todo en redes sociales, frente a otros productos audiovisuales que no llevan ningún tipo de infografía. Bien, aunque la visualización sea una nueva manera de atacar todo esto, tiene un posible lado negativo, que es el uso indebido de la visualización de información, provocado principalmente por dos causas. Uno, por el escaso nivel de alfabetización visual que tienen los creadores de visualizaciones. Es una llamada a las universidades, pero también a las enseñanzas obligatorias. Tenemos que alfabetizar también en la comunicación visual de la información. Es crítico para tener una sociedad informada. Y a veces también tienen que ver con la intencionalidad. La intencionalidad de no contar toda la verdad, vamos a decirlos en estos términos. Y uno de los outputs del proyecto en el que estoy es un poco ver cuáles son los principales tipos de desinformación que se produce de la mano de la visualización de la información y un poco cómo identificar los tipos y cómo poder solucionarlos para mejorar esto. Uno de los principales errores que se producen en el mundo de la visualización respecto a la información falsa es el truncamiento de ejes. Nosotros no comenzamos los ejes en cero para representar variables cuantitativas. Se producen principalmente en las gráficas de columnas, de barras, pero también en las de líneas. Les voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo de un medio de comunicación que cuando el Brexit hizo una encuesta para ver si tendría que abandonar Reino Unido, perdón, la Unión Europea, pues 43% frente al 39%. Parece que el 43% gana de forma apabullante. Evidentemente, la causa de que parezca eso es que no comienza en 0, sino en 37. Entonces, lo que hacen es focalizar la punta y ampliarla, ¿no? La solución es comenzar en 0. Y fíjense cómo podemos representar de forma adecuada esto, y aquí sí que las diferencias se ven como realmente son. El segundo tipo de distorsión que se produce relacionada con la visualización de la información es la representación de valores cuantitativos utilizando áreas. El ser humano, evolutivamente, no ha desarrollado la capacidad de comparar de forma con finura áreas, ¿no? Y entonces, si utilizamos esto, corremos el peligro de que no sean bien entendidas, ¿no? Se produce principalmente en las gráficas de áreas y de burbujas, y les pongo un ejemplo. Esta es las ejecuciones hipotecarias, son ejemplos de la prensa siempre, ejecuciones hipotecarias en España. Vamos a centrarnos, ya que estamos en Andalucía. Aquí tenemos 15.000, no me acuerdo qué era esto, sí, entre 2003 y 2007 y entre 2008 y 2012 en azul. 15.000 respecto a 51.000 son 5 veces mayores. Yo les pregunto, ¿este círculo es 5 veces mayor que este? No, es como 15 veces mayor que este.
¿Qué ha pasado? Que la persona que ha creado esa visualización ha utilizado el diámetro para representar la variable cuantitativa y no el área. La solución es cambiar por gráficas alternativas. Fíjense, si yo paso una gráfica de barras, de columnas, perdón, aquí veo que este es 5 veces mayor que este y no 15 veces como de forma errónea estaba en el otro lado. El siguiente problema es las secciones en los ciclogramas. Como dirían nuestros hermanos latinoamericanos, en los gráficos de torta, nosotros llamamos de pasteles o de quesitos, incluso, hemos tenido esa infancia de los quesitos de la vaca que ría, se utilizan para representar partes de un todo, pero a veces no se utilizan de esa manera, inducen a error, ¿no? Por ejemplo, aquí hay también de la prensa, en este caso de televisión, una representación de las principales preocupaciones que tenía la gente, creo que era también en el Reino Unido, respecto al COVID, ¿no? Pues contaminarse ¿cómo? Pillaros, sí, no quería decir esa palabra, que es la que me salía. Sino sufrir el COVID, sufrir a alguien de tu familia era otra preocupación, y la economía. Pero si ustedes suman, no nos da un 100%. Y esto es un graso error. Y estamos hablando de medios de publicación, de comunicación bastante importantes. La representación correcta sería una gráfica de columnas. Continúo. Otro fallo muy importante, aquí sí que hay intencionalidad de no contar la verdad, es lo que se conoce técnicamente como el cherry picking o la representación parcial de un subconjunto de datos y no de todos en función de tus intereses, de la tesis que quieres demostrar y disimular otras tesis que van en tu contra. Se produce en cualquier gráfica, les pongo un ejemplo, no voy a hablar de presidentes del gobierno español, pero durante la presidencia de un presidente, representaron la evolución del paro en agosto. Ellos, el que propuso esto, Radio Televisión Española, atención, está en rojo, cómo baja el paro en el año 2000 y 2013, y cuando gobernaban los otros, en 2008 sube a 103.000 personas. ¿Qué han hecho? Han cogido simplemente los agostos del 2000-2013, que es donde con ellos bajaba, y han obviado que también con ellos subió el paro. Han obviado los datos del medio para mostrarse como los baladís del desarrollo económico y la bajada del paro en España. Otro tipo importante es la no normalización de los datos, presentar los datos en bruto. Gracias. Eso nos evita una comparación adecuada con cierta finura de los datos. Les voy a poner un ejemplo de... Este está extraído del programa Cuarto Milenio, se llama este señor que hace los ovnis y este tipo de cosas. De cómo ha ido cambiando la temperatura media desde 1961 hasta el 21. Y, pues, bueno, la temperatura media sube 1 grado, 1,5 grados. Parece que no sea importante. Estos son los términos absolutos. Si los hacemos en términos, una visualización en términos relativos, respecto a la media, fíjense cómo cambia la cosa. Aquí sí que saltan las alarmas del cambio climático. En cambio, aquí no, porque son términos absolutos y aquí términos relativos respecto a la media. Aquí nos permite percibir la inmensidad de la tragedia, y disculpen por la expresión en estos días. Hay tragedias también. Bueno, de hecho es el cambio climático lo que está pasando. Y, ¿hola? ¿Se ha colgado? No, tengo que volver a entrar. Se ha cortado, sí, no pasa nada. No pasa nada. No pasó nada. Ahí estamos, vamos a recuperarlo. Ya estaba terminando, señores? Y estábamos... aquí. Va. Vale. Otro tema importante es utilizar los ejes de forma invertida, donde está el positivo y el negativo y al revés. Normalmente por un efecto estético. Por ejemplo, esto es una gráfica de Reuters, que no son cualquiera.
que nos hacen la muerte por disparo, por arma de fuego sería la traducción en español, en Florida. Y nos colocan el eje de las Y en negativo para representar lo positivo. Buscaban el efecto de la mancha de sangre, ¿no? Pero nos cuesta saber, fíjense, el 873 en una cabeza normal, alfabetizada, es un valor menor. En cambio, aquí es el mayor. Yo, para solucionarlo, le he dado la vuelta con Photoshop y esta sería la gráfica correcta. Le he dado la vuelta hasta las palabras, para que me encajara. La penúltima, la ratio entre ejes. La gente juega con la ratio entre ejes para exagerar sus tesis, ¿no? Por ejemplo, aquí, como la relación peso-dólar, peso debe ser quizá Perú o un país de esto, exageradamente como sube, ¿no? Se pueden representar con los mismos datos, con ratios diferentes, tesis muy diferentes. Por ejemplo, aquí parece que la curva está subiendo de forma exponencial. Con los mismos datos yo puedo ir ensanchando y fíjense cómo una gráfica bien hecha no exagera lo de antes, ¿no? La recomendación es poner el valor máximo en el 75% del eje. La de abajo sería la representación correcta si tuviéramos que buscar algún tipo de patrón para comunicar adecuadamente. Y ya acabo con esto y justo descuento el minuto del momento este. Vamos a ignorar. De utilizar gráficas que tienen 3 dimensiones para representar conjuntos de valores con 2 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, aquí representan la contaminación de este tipo de vehículos en una ciudad y utilizan el 68% a las motos, el 15% los vehículos particulares, el transporte público el 12%, buses el 3,4%. Esto se podría haber representado en 2 dimensiones, lo veríamos claro, podríamos comparar, y aquí hay 3 dimensiones que me provocan pues solapamiento visual, etcétera, etcétera, que es innecesario. Y tacho. Gracias. Bueno, ha cumplido los tiempos con creces, muchas gracias. Bueno, la segunda intervención nos habla de la inteligencia artificial, herramienta en la lucha contra la desinformación por plataformas de fact-checking, resultado de 2 análisis internacionales. Está a cargo de la profesora asociada de la Universidad de Málaga, María Sánchez González, y la profesora titular de la Universidad de Sevilla, Ada Sánchez González. Tiene la palabra María Sánchez González. Vale, perfecto. Encender. Ah, vale. Vale, perfecto. Pero la presentación no está cargada. Es que no sé dónde la tenéis. En una carpeta aquí. Vale, es que no he preguntado la verdad cuando he llegado. Aquí está. Vale, perfecto. Esa es. La primera era. Vale, perfecto. Aquí. Esta es, ¿no? Vale. 9:30, creo que sí. Bueno, perdona, el directo. Se carga. Vale, perfecto. Vamos a ponerla. No sé si la veis. A ver. Cancelar. La vemos. Es que no me llega la vista para verlo en pantalla completa aquí. Vale. Arriba. No, es que no me llega la vista. No estoy. Aquí, vale. Es que con la luz no veo, perdona. Bueno, pues eso, ¿no? La compartimos la presentación, bueno, mi compañera Ada Sánchez de la Universidad de Sevilla, que también está por aquí, y yo, ¿no? En realidad lo que hemos hecho ha sido un compendio de varios análisis, de varios estudios que parten de distintos proyectos. Además, hoy tenemos la suerte de que yo creo que todos están representados aquí con compañeras, ¿no? Un primer proyecto nacional de Sinforper, liderado por la compañera, la profesora Bella Palomo de la Universidad de Málaga, que ahora tiene una continuación también de un tema pues muy vinculado a este seminario.
un segundo proyecto a nivel andaluz de Sinfoam, que también está aquí una de las coordinadoras, que ahora os lo comentará Livia García, también de la Universidad de Málaga, y el proyecto Genia, que es un proyecto del plan propio de la Universidad de Málaga, que lidera Sonia Blanco, que también me consta participaba en este seminario. Y bueno, básicamente en los 3 proyectos hemos estudiado distintas variables, pero todo converge un poco en lo que os voy a comentar ahora, ¿no? En la parte de desinformación y uso de tecnologías como IA, pues como arma contra esa desinformación. En el caso de lo que traemos a presentar, que en realidad, como digo, son varios estudios en uno, hemos utilizado, ¿no?, el seminario como excusa para comparar los resultados que habíamos hecho en distintos ámbitos geográficos. Bueno, nosotros nos hemos centrado como en 3 grandes ejes, ¿no?, en 3 objetivos. Primero, la percepción de... Lo utilizamos porque, claro, el primer estudio se hizo hace 2 años y pico, en 2022 no había tanto sobre IA y comunicación, ¿no?, al servicio de la desinformación, y tuvimos que tirar de la visión de expertos, de tecnólogos, pues para que nos enfocaran un poco en los propios conceptos, en las propias posibilidades de la IA para el periodismo, para comunicación. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Luego también contactamos con personas de los propios verificadores para ver su visión acerca de, como si fuera una DAFO, ¿no?, acerca de sus posibilidades, su potencial, pero también de las amenazas que veían en ese momento, ¿no?, y de las debilidades internas o de aquellos aspectos que le estaban impidiendo sacar todo el potencial a esta herramienta que al final lo tiene para la desinformación, ¿no? Y luego, pues también nos fijamos, ¿no?, en una parte que creemos que venimos analizando también en estos proyectos, que creemos que es muy interesante, el intraemprendimiento o la innovación tecnológica con IA, ¿no?, con herramientas de IA. Es decir, nos fijamos también en cuántas plataformas de fact-checking tenían herramientas de desarrollo propio, ¿no? Y en tercer lugar también, y muchas veces va de la mano, ¿no?, no solamente esa innovación tecnológica, sino también el cómo no innovaban más allá de lo que era la tecnología y lo editorial al desarrollar sus propios recursos y sus propias actividades de alfabetización en sentido amplio, no solamente actividades tipo cursos, talleres y tal, sino también todo tipo de recursos en red y, como se pueden imaginar ustedes, pues mucho de carácter audiovisual y multimedia, ¿no? La verdad que, siendo incluso pequeñitas, pues, pusieron mucho el foco en eso desde el principio, ¿no? Y bueno, es un poco lo que tienen resumido ahí. Este es el universo, ¿no?, el periodo de análisis. Empezamos, como digo, hace 2 años y pico el primer análisis, 2022, con la red IFCN de la International Fact-Checking Network. Bueno, ahí hay varias plataformas de verificación del ámbito iberoamericano. Escogimos, bueno, prácticamente todas las que estaban en esa plataforma, 16, de las cuales 3 eran españolas, está marcado por ahí para que sepan exactamente. Y luego más adelante replicamos un estudio con una metodología similar, prácticamente igual, ¿no?, basándonos un poco en el primero, sobre esa red europea, ¿no?, de la FCSN, que tiene, bueno, en concreto son 10 verificadores, de los cuales 3 son españoles los que analizamos, ¿no? Y, bueno, en definitiva, ¿no?, ¿por qué analizamos estos casos y no otros? Porque son plataformas que cumplen con ciertos estándares de calidad en un panorama en el que, también hay que decirlo, aunque eso no sea objeto de la presentación, empiezan cada vez más a surgir pseudoplataformas de verificación que al final tienen ciertos intereses políticos detrás, o no verifican o no realizan los procesos con toda la transparencia y todo el rigor, ¿no?, que se merece, ¿no? Bueno, la metodología también, ya lo he contado antes en parte, ¿no? Revisamos, pues, el tema de conceptos, visión de expertos, ¿no? Y luego, sobre todo, el core, ¿no?, del estudio es lo que tienen en la parte central. Hicimos un análisis de contenido de los websites, de las páginas web de las plataformas, empezamos a catalogarlas, ¿no?, para ver también, bueno, había algunas que eran medios propios, la mayoría, ¿no?, plataformas propias, otras que formaban parte de ciertos medios de comunicación, el caso de F-Verifica, por ejemplo, y bueno, y básicamente luego también complementamos, como decíamos antes, consultando a sus responsables sobre los aspectos que tienen abajo, ¿no?, que es lo que comentábamos, ¿no?, sobre todo los aspectos subjetivos, los aspectos que no podíamos ver reflejados en el propio análisis de las plataformas, ¿no?, es decir, cómo percibían la IA, cómo se estructuraban estos verificadores, en cuanto también, bueno, a perfiles, a recursos humanos, porque muchas veces también eso limita, ¿no?, el hecho de que tengan tecnólogos o no en sus equipos, algo que consideramos crucial para todo esto, etcétera, ¿no? Entonces, voy ya a los resultados por intentar ajustarme al tiempo lo máximo. Y, bueno, básicamente, ¿no?, lo que hemos hecho ha sido un compendio, ¿no?, una comparativa entre esos 2 grandes ámbitos geográficos. Primero,
Iberoamérica y luego Europa, y vimos que, a ver, salvando la distancia, la diferencia de tiempo que puede existir entre ambos estudios, que luego comentaremos también algunos aspectos sobre lo que hemos visto en cuanto a evolución, pero básicamente, ¿no?, vimos que sí que hay ciertos rasgos comunes, que es desde el punto de vista de los profesionales responsables de estas plataformas, existe una percepción positiva de la IA al servicio de la lucha contra la desinformación, pero sobre todo también vimos que por encima de esa percepción positiva existía mucha preocupación, lógicamente por los riesgos de la propia inteligencia artificial como propagadora de desinformación, ¿no? Ahí tienen el censo de entrevistas que conseguimos, ¿no?, en concreto de los que decíamos, que fue pues prácticamente la totalidad de esos que analizamos. Y luego dentro del perfil profesional creo que también es interesante decir, ¿no?, que aunque en ambos casos sigue predominando el perfil periodístico, detectamos que había equipos multidisciplinares, aparte de lo que son científicos de datos y expertos y tal, pues para ciertos temas de verificación, perfiles tecnológicos del tipo programadores, desarrolladores, analistas de datos, que sin duda son necesarios todavía, ¿no?, por mucho que los periodistas estemos y los comunicadores poniéndonos más las pilas en esto para ciertos proyectos un poco más complejos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? En cuanto a la estrategia organizacional de uso de IA, no existía en la mayoría de casos, es decir, lo que se empezó a hacer de uso de IA fue un poco pues como prácticamente en otros sitios en esta época, ¿no?, de forma táctica ante las necesidades, ensayo-error, ¿no?, pero no había una estrategia prefijada de uso de IA, limitado sobre todo a herramientas externas. Son muy pocos los que se podían permitir, digamos, el desarrollo de herramientas propias de IA, ¿no? Y sobre todo pues limitado a las fases de investigación y verificación de fuentes, ¿no? Luego ya saben ustedes que también en los últimos tiempos el tema de IA generativa de imagen y vídeo ha evolucionado enormemente, ¿no? También hay que entender los resultados en ese contexto, ¿no? Cuando se utilizaba la IA se utilizaba más de una herramienta para una misma verificación y sobre todo las herramientas que se utilizaban y sobre todo ya fijándonos en las que desarrollaron ellos de desarrollo propio y tal, pues fueron sobre todo bots o chatbots, ahora lo comentaremos, ¿no? Que es lo que tienen en la última casilla, ¿no? Al final, esta innovación sucede, ese desarrollo propio de herramientas, pues cuando hay equipos multidisciplinares, que no es en todos los casos, ¿no? En cuanto a divergencias de ambos ámbitos geográficos, pues bueno, ya lo comentábamos, ¿no? La tipología, sobre todo en la que diverge, no tanto el tipo de uso de IA, pero diverge no tanto en cuanto a ámbitos geográficos, sino en cuanto a micromedios y plataformas un poco más, digamos, ya consolidadas, ¿no? No es lo mismo el caso, por ejemplo, de Chequeado en Argentina, que no sé si conocen el caso, es una de las más veteranas, de las que más recursos tiene y de las que más ha puesto en cuanto a proyectos de innovación y tal, o de Maldita o de Neutral, perdón, en España, que micromedios, ¿no?, que a lo mejor, o microplataformas, que a lo mejor pues funcionan con formatos de fundaciones, sin un equipo propio, estable, ¿no?, sino bueno, responsabilidades compartidas donde también pues existen menos recursos. Los resultados muestran también cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y hemos detectado pues que muchos verificadores, sobre todo, no tanto muchos, sino sobre todo casos significativos de los veteranos, ¿no?, que han pasado pues de ser meros usuarios de IA, ¿no?, como puede ser cualquier profesional, a ser co-creadores de herramientas propias, sobre todo, ahora lo comentaremos, ¿no?, y es lo que tienen a la derecha, que voy muy rápido ahí, sobre todo en el ámbito de proyectos de co-creación, de colaboración con entidades externas, ya sean las grandes tecnológicas, ya sean universidades, ya sean corporaciones periodísticas, pero siempre tirando, ¿no?, de una fuerza externa y de una financiación externa, ¿no?, que depende según los casos, ¿no? En cuanto a ámbito geográfico, aparte del tipo de colaboradores externos, sobre todo lo más significativo es que nos encontramos con que en el ámbito iberoamericano, ¿no?, hay como más cultura de lo abierto, de abrir estas herramientas de desarrollo propio, me refiero, a la audiencia, ¿no?, es decir, que los usuarios las puedan utilizar. Y, sin embargo, en el caso europeo, pues, si bien están mucho más preocupados de lo que es la normativa de instaurar algún tipo de política de uso y tal interno, ¿no?, conciben más estas herramientas pues como para uso periodístico, ¿no? No es que no la abran por ninguna cuestión, sino que están más enfocadas, ¿no?, a uso profesional que a ser herramientas también de comprobación y de verificación que pueda usar la ciudadanía, pues menos instruida en verificación periodística. Y bueno, casos significativos, por no sobrepasar mucho el tiempo, simplemente en el ámbito iberoamericano, pues bueno, ya comentábamos el caso de Chequeado, que es uno de los que más proyectos de innovación ha desarrollado. De hecho, una de las herramientas pioneras fue el bot que lanzó Chequeabot.
Luego también hay programas de la mano de Facebook que al final mezclan, ¿no?, lo que es el desarrollo propio, lo que es el desarrollo de herramientas propias, que a su vez tienen funciones pues, orientadas a alfabetización, ¿no? Es decir, son herramientas, como decía antes, ¿no?, más abiertas, más pensadas también para uso ciudadano, ¿no? Entonces, tienen esas propias, suelen tener pues, muchos contenidos audiovisuales, por ejemplo, vídeos y otras piezas de ese tipo integradas, ¿no?, en esas plataformas que surgen basadas en IA, pues, bueno, para alfabetizar a la población con ese enfoque más amplio, ¿no? En Europa, pues también ya lo comentábamos antes, predominan sobre todo los bots, hay también algunas aplicaciones online, pero sobre todo no es tanto ¿no?, la diferencia en cuanto a tipos, sino el haber detectado proyectos significativos como los que tienen ahí, ¿no? Neutral, por ejemplo, pues bueno, también destaca por ser un medio que se ha apropiado mucho de esta tecnología para necesidades concretas, como el caso que tienen ahí, para detectar frases verificables dentro de discursos políticos, y hay algunos medios pues que también se centran, esto es también interesante, podríamos abrir debate en torno a la innovación social, ¿no? En colectivos vulnerables aplican esas tecnologías, como sucede con Correctiv y la herramienta que tienen ahí. Y ya terminando con el caso español, pues bueno, aquí las herramientas se centran sobre todo en comprobación, también en interpretación de texto y en lo que comentábamos anteriormente, ¿no?, el salto, porque claro, en el caso español las plataformas estaban tanto en el censo de Iberoamérica como en el europeo, porque forman parte de ambas redes, ¿no? Entonces, lo que hemos podido comprobar, ¿no?, es que se ha dado esa evolución, ¿no?, de sobre todo ya sistematizar más la estrategia de uso de IA y desarrollar ciertos protocolos y demás, aparte de lo que es el desarrollo propio per se de esa herramienta. Hay también casos interesantes como Verificat, que si bien no forma parte de la red de la IFCN como tal, sí que queríamos comentar, porque está realizando también mucho, ya que estamos hablando de universidad y tal, está realizando pues muchísimos proyectos de innovación tecnológica dedicados a estudiantes, ¿no? No solamente a profesionales, sino también estudiantes y otros colectivos vulnerables, ¿vale? Así que creo que también era interesante comentarlo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y luego en el café pues estaremos encantadas de comentar. Bueno, muchas gracias. Vamos muy bien de tiempo. El catedrático de la Universidad de Granada, Juan Gómez Romero, y el profesor e investigador de la misma universidad y de la Universidad de La Rioja, Javier Cantón, han trabajado sobre desarrollo de herramientas en inteligencia artificial para luchar contra la desinformación, propuesta para monitorización y análisis en Telegram. Tiene la palabra Javier Cantón. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Gracias a toda la organización también, al Consejo Audiovisual, por permitirnos mostrar nuestro trabajo, que el trabajo que estamos haciendo es de la Universidad de Granada. Voy a poner aquí el temporizador para no perderlo de vista. Voy a cambiar un momentito, cargo la mía. Ahí. Bien, entonces, como decía, pues eso, muchísimas gracias por dejarnos presentar aquí el trabajo que estamos haciendo desde la Universidad de Granada. Y para ello, bueno, una de las ventajas de presentar algo en un foro así, como efectivamente he visto, ¿no? Vamos a hablar todo de desinformación, de inteligencia artificial, es que no hay que explicar mucho qué es la desinformación y la importancia que tiene. Así que, bueno, ese paso que solemos dar en casi todos los congresos de qué es la desinformación, bueno, lo damos por entendido, ¿no? Lo damos por explicado, pero podemos entrar en él en cualquier momento. Para hablar de los proyectos que estamos haciendo, permítanme la libertad de hablar un poco de mi historia. Yo soy ahora también, obviamente, un investigador en la universidad. Yo estaba trabajando en medio de la UGR, había montado alguna asignatura, había estudiado el tema de la desinformación y de la verificación, pero recibí una llamada. Tuve la suerte de que me llamaron para trabajar en Radio Televisión Española, en la parte de la web, precisamente para montar un servicio de verificación, es decir, de poner en marcha una unidad especial dentro de Radio Televisión Española y aplicar pues todo eso que yo estaba investigando de manera práctica en detectar desinformación y luchar contra ella. Yo estuve trabajando allí en 2021, me encantó, reconozco que los tiempos del periodismo son muy sufridos y cuesta conciliar, y volví a la investigación, pero volví a la investigación con un enfoque, yo creo que más completo, más
con más presencia de lo que era la práctica profesional del día a día del profesional que se dedica a la verificación, y con eso en mente surgió la oportunidad de trabajar en la Universidad de Granada dentro del proyecto iVerifier, que es un proyecto que reúne, es un hub a nivel europeo que reúne a diferentes entidades, no solo verificadores, también distintas universidades, y dentro de ese gran paraguas pues surgió la oportunidad de empezar a investigar sobre qué se podía hacer para luchar contra la desinformación y sobre todo qué herramientas de tipo tecnológico se podían empezar a crear con esto que ya venía sonando desde hacía tiempo, que veníamos a llamar la inteligencia artificial. Y curiosamente hace poco, ¿no?, haciendo una entrevista en Canal Sur, el concepto, ¿no?, cuando hablas de inteligencia artificial y desinformación, el concepto que casi siempre hay detrás es como que vamos a inventar una maquinita a la cual nosotros le pasamos aquello sobre lo que tenemos ciertas dudas de su verosimilitud, y la maquinita nos va a decir esto es cierto, esto no es cierto. Obviamente en la verificación no hay blancos y negros, nos estamos moviendo siempre en espacios grises, porque se juega con las medias verdades, se juega con cosas que están descontextualizadas, cosas que son ciertas, pero que, por ejemplo, ahora un vídeo, ¿no? Nos mandan un vídeo de unos estragos terribles que está haciendo la Dana y resulta que el vídeo es de Colombia, no tiene nada que ver con España. El vídeo es verdad, pero la contextualización es falsa, ¿no? Entonces, en ese terreno de grises, ya digo, el concepto parece que es como una maquinita que nos diga cuándo algo es cierto o no, pero no es tan sencillo, ni mucho menos, nos cuesta a los humanos, imagínense a las máquinas. Entonces, la estrategia que se suele hacer en este tipo de herramientas, de productos, de desarrollo, es particionar el trabajo. Es decir, el trabajo de la verificación se puede particionar, por ejemplo, en estas 4 fases, y se desarrollan herramientas, y esta es la otra parte importante, que tratan de ayudar al verificador, no de automatizar ciertos procesos para ayudar al verificador, no de dar la solución completa. Y con eso en mente, ya digo, estos son un poco los paradigmas que hay, de ver en qué punto de ese proceso de trabajo se puede automatizar, se puede ayudar de alguna manera tecnológicamente a ese periodista. Desde ese punto, ese enfoque es el que nosotros consideramos, bueno, a nivel global se considera el enfoque Human in the Loop, y yo creo que es decir, entender que la inteligencia artificial es un aliado, es decir, es algo que ayuda a hacer nuestro trabajo, pero no nos va a sustituir como tal. Entonces, ese enfoque lo que trata es de poner al ser humano, al que toma las decisiones, en el centro de todo ese trabajo, de todo ese enfoque, y la inteligencia artificial va ayudando en ese tipo de proceso. Bueno, pues con eso en mente, les voy a presentar rápidamente algunas de las herramientas que estamos desarrollando o que tenemos en mente. Una de las primeras vino fundamentalmente a partir de una idea, ya digo, por mi propia práctica profesional. Es decir, una de las tareas que más ocupaba a lo largo del día era lo que hacíamos al principio, que era monitorizar las redes sociales, ver qué se estaba moviendo en redes sociales y tratar de detectar qué contenidos eran susceptibles de ser verificados, ¿no? Priorizar un poco, bueno, pues qué elementos, por ejemplo, tenían un cierto peligro para la salud pública, ese tipo de cuestiones. Y a partir de ahí, decidir qué contenidos eran los que se iban a tratar. Porque, claro, crear un bulo, una desinformación, es relativamente fácil. Crear la verificación que desmienta el bulo, no. Eso nos puede llevar, pues prácticamente cada uno de nosotros trabajamos en una pieza en desmentir un contenido concreto a lo largo del día, para, digamos, armarlo todo correctamente. Entonces, en ese proceso de monitorización, cuando yo empecé a trabajar en la Universidad de Granada, yo dije, mira, una de las cosas a las que se enfrentan los periodistas que se dedican a verificación es que tienen que monitorizar. Nosotros estábamos 1 hora y media todos los días mirando en redes sociales a ver qué había, y además una de las herramientas que más tiempo se llevaba y que más trabajo se llevaba era Telegram, porque no había herramientas específicas para mirar. En Telegram, además, supongo que saben cómo funciona, en fin, es mensajería, pero ahora hay muchos canales que son públicos en los que tú te puedes apuntar, y además las investigaciones que estamos haciendo vemos que se retroalimentan los unos a los otros, funciona un poco en forma de cámaras de eco, repiten las mismas ideas, y a partir de ahí lo que hicimos es, vamos a montar una especie de herramienta que nos sirva para ayudar al periodista a monitorizar. Es decir, hasta ahora lo que se hace, casi siempre lo que se hace es lo que se llama debunking, es decir, desmontar esos bulos, y entonces la estrategia cambia hacia el pre-bunking, es decir, hacia tratar de detectar antes de que se viralice algo, cuando algo vemos que puede ser potencialmente, como decimos, dañino, peligroso, y verificarlo, tratar de atajarlo antes de que se viralice. Bueno, pues a partir de ahí, con un enfoque genérico,
desarrollamos, ese fue el primer concepto, pero a partir de ahí desarrollamos una pequeña aplicación que lo que hacía era eso, sacar publicaciones de Telegram, mostrarlas en una interfaz, que eso es la parte que decimos de Human in the Loop, es decir, que el periodista tenga una interfaz donde vea esa recopilación de mensajes, no tenga que ir canal por canal mirando, sino que tenga una recopilación de mensajes. Bueno, aquí esa es la estructura un poco, aquí se ve un poco mejor, está muy en beta, pero la idea es que en esa interfaz tú puedas decidir qué mensajes son interesantes o no, cuáles son relevantes o no, e ir marcándolo, y esto va entrenando un modelo de inteligencia artificial que va a marcar los siguientes mensajes como potencialmente dañinos o no. De nuevo, no es una automatización en el sentido de estos son los que considero, sino que nuestra idea, tanto para esta herramienta como para las demás, es una interfaz donde el periodista toma las decisiones. Es decir, ayuda al periodista a tomar la decisión de si ese contenido es el que merece la pena o no, porque al final todo este tipo de modelos obviamente son matemáticas y se pueden equivocar en algún momento, no es una ciencia tan exacta como puede parecer. Con esa idea en mente, con ese enfoque de ir creciendo, es decir, construir algo básico e ir añadiéndole módulos, que es un poco también otra de las características, es decir, una vez que algo funciona, seguir tratando de incluirle más características o más potencialidades y aplicar todo esto también a otro tipo de modelos. Por ejemplo, este modelo concretamente lo que hace es, a partir de todos los mensajes, decirnos qué temas son los que están funcionando. Ya no es solo ir al mensaje, que esto también es algo que entronca en la propia práctica de la verificación, y es que ahora ya no se va tanto al bulo en sí, a la desinformación en sí, sino a tratar de ver qué papel cumple eso en una narrativa más grande. ¿Vale? Es todo esto que se llama del dividendo del mentiroso, y de entender que muchas veces, como no he puesto la viñeta, pero hay una viñeta que dice: no me importa lo que creas, lo que me importa es que me oigas. Es decir, la repetición de este tipo de contenido, y al final desconfiar tanto de lo que te llega, que al final adquiera ese punto cínico de no creer en nada de lo que te llegue, incluidos los medios de comunicación tradicionales, claro. Entonces, hemos hecho herramientas como esta, que además, en colaboración con Maldita, hemos podido aplicar a estudios concretos y detectar qué temas son los que se mueven en este tipo de canales donde se circula mucha desinformación, ver, por ejemplo, cómo se atan mucho a las perchas de la actualidad, pues, por ejemplo, cuando hay una guerra, como la de Gaza, como la de Ucrania, aprovechar ese tirón mediático, que la gente demanda esa información para colar todo tipo de contenido desinformativo. Y esto, es decir, es otro modelo de inteligencia artificial que lo que hace es, a partir de procesamiento del lenguaje natural, detectar qué tema. Esto, por ejemplo, uno de los desarrollos futuros en la interfaz que les he mostrado antes, es ver no solo los mensajes, sino ir filtrando por las temáticas que a mí me interesan. Es decir, ir complementando todo esto, es decir, que esto lo estamos usando. Y el otro aspecto en el que también estamos trabajando, que creemos que es bastante importante, y tiene que ver con la explicabilidad. No sé si es un concepto que les suena, que en algún momento han escuchado hablar, pero es que cuando hablamos de estos algoritmos, cuando hablamos de inteligencia artificial, se nos olvida muchas veces que es como una especie de caja negra, donde nosotros les metemos unos datos y lo que sale es, pues, lo que ha decidido la máquina, ¿no? El resultado, el output que ha decidido en función a los datos que tiene, al modelo que se ha construido, pero muchas veces no sabemos por qué ha tomado esa decisión o ha llegado a ese resultado. La explicabilidad es un paradigma también teórico que lo que busca es abrir esas cajas negras y entender, en este caso decirle a un periodista, decirle a quien está usando esa herramienta, cómo está funcionando la máquina, en base a qué parámetros está tomando esa decisión. Y esto ayuda no solo a tomar esa decisión en base a la solución que nos da, sino a entender en base a qué está dando esa solución. Porque, como decimos, puede estar equivocándose. Es decir, al final es dar otra herramienta más al periodista y entender que hay un ser humano detrás, que no hay una máquina tomando esas decisiones. Con esa idea en mente y con esa idea de la explicabilidad estamos también publicando, investigando y tratando de incorporar todo eso a nuestra herramienta, a las herramientas que estamos desarrollando, desde una perspectiva también
que yo creo que es una de las diferencias. Por ejemplo, María ha mostrado antes que hay organizaciones como Neutral que tienen desarrollos propios, tienen un fuerte equipo de ingenieros, tienen sus propias herramientas como ClaimCheck para hacer como cosas muy parecidas a lo que yo le estoy diciendo, pero aplicadas a su flujo de trabajo concreto. Una de las intenciones que tenemos desde la Universidad de Verifier es que estas herramientas sean de acceso público al final, es decir, que sean para cualquier periodista que pueda utilizarla y aplicarla a su medio de trabajo, sin entrar en temas que imagino que también hablaremos hoy, como la alfabetización mediática, etcétera. Pero lo que es para el profesional, hacer este tipo de herramientas lo más accesibles posible. Y con este enfoque que les decía, que yo creo que es la idea, yo sé que van a salir muchísimas ideas hoy, pues la que yo quiero que se quede como la que he dejado es esta, que el enfoque, la forma de trabajar que tenemos, por lo menos desde la universidad y creo que la mayor parte de la comunidad científica, es este enfoque de Human in the Loop, de no perder de vista que es el ser humano el que toma las decisiones y, por tanto, el que al que tiene que ayudar la máquina a tomar esas decisiones. Gracias. Muchas gracias. Las profesoras de la Universidad de Málaga, Livia García y Laura Teruel, dirigen un proyecto de excelencia en el que participan una veintena de investigadores. Nos hablan del panorama de la desinformación en Andalucía, impacto en la opinión pública y percepción sobre el papel de los medios de comunicación. Tiene la palabra Livia García. Todo esto en la carpetilla tiene que ser. Es verdad que no se ve mucho, ¿eh, María? ¿Abajo? Ah, eso, desarrollo de herramientas, aquí, panorama, la 10. Ah, la de las 10 horas, vale. Es que yo la mandé, que ponía LGF, y digo, no veo el LGF en ningún sitio. Vale, perfecto. Bueno, pues, para ahorrar tiempo, que creo que luego así lo terminamos antes, agradezco muy rápido la invitación, primero la iniciativa y segundo la invitación de participar. Y todo lo que estoy escuchando me está interesando muchísimo. Y creo que lo que yo voy a contar complementa muy bien. Hemos hablado de verificadores, hemos hablado de herramientas de inteligencia artificial, vamos a ver un poco de opinión pública, que al fin y al cabo la ciudadanía también es importante, ¿no? Os vamos a comentar, excuso la existencia de Laura, la otra IP del proyecto, porque tenía otra cosa en Málaga hoy. Me salto esto. Como decía mi predecesor, creo que aquí todos más o menos sabemos lo que es la desinformación, así que nos podemos saltar esta parte. Simplemente recordaros que en este mismo año el Foro Económico Mundial ponía que uno de los grandes riesgos globales a medio plazo y a corto plazo era la desinformación, y además lo relacionaba con otros fenómenos como son la polarización, la crispación social y política, como temas como la teoría de la conspiración, de las que acaba de hacer referencia mi compañero, y también fenómenos como los discursos de odio. Todo eso está relacionado con la desinformación de una manera o de otra. ¿Qué objetivos teníamos en esta pequeña presentación? Bueno, pues ver un poco cómo la ciudadanía andaluza encuentra información falsa y qué capacidad tiene para detectarla, cuáles son las consecuencias políticas que cree que tiene esta desinformación, hasta qué punto se comparte información falsa entre la ciudadanía y también qué papel tienen los medios de comunicación, ya que estamos aquí en este Consejo Audiovisual, para combatir la desinformación y la imagen que se tienen de los medios. Y para ello hemos usado una encuesta representativa a nivel andaluz, con 1.550 encuestas, que se hizo en diciembre de 2023 y en la que, es una población de 15 y más años, porque también nos interesaba mucho la población joven, con una parte de las encuestas, la mayoría son online, pero hay una parte que son telefónicas por el tema de la brecha digital en la población más mayor, que queríamos llegar también a esta población. Bueno, ahí hay datos técnicos de cómo se ha hecho, pero está bien hecho. Yo soy socióloga y hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Primero, ¿cuánta información falsa o con algún tipo de distorsión se encuentran los ciudadanos andaluces? Bueno, pues alrededor del 80% de los ciudadanos nos dice que a menudo encuentra noticias con algún tipo de distorsión o que puede ser incluso falsa. Como veis, además, entre el completamente de acuerdo y el bastante de acuerdo está prácticamente igualado en este caso. Y luego le hemos preguntado si es fácil identificar esa información. Y bueno, la mayoría de la gente dice que sí, que puede detectar fácilmente esa desinformación, pero hay 1 de cada 3 andaluces que dice que no es capaz.
Y además, entre los que dicen que es capaz, son mucho más numerosos los que están algo de acuerdo con la afirmación que los que están completamente de acuerdo. O dicho de otra manera, gente muy, muy segura de detectar la desinformación hay muy poquita. Hay gente que dice que más o menos se maneja, pero muy segura, y son autopercepciones, hay poca gente. Luego le hemos preguntado por el tema de qué tipo de consecuencias políticas puede tener a nivel nacional y también a nivel regional que exista este tipo de noticias falsas. Y como podéis ver, la preocupación es grande. Prácticamente hay un consenso generalizado en que esto es un problema tanto para España como para Andalucía. Es verdad que las cifras de preocupación son algo mayores en el caso español que en el andaluz, pero si sumamos las dos cifras son muy altas, de alrededor del casi el 90%. Y además, aquí en este caso, en la escala, el completamente de acuerdo tiene más peso que el bastante de acuerdo. Es decir, o sea que realmente hay una preocupación por cómo todo esto puede impactar en la esfera política y social del país y de la región. Os muestro algunas diferencias regionales, provinciales, pero con una advertencia ahí que yo no sé si veréis, yo desde aquí no la veo, pero sé que está, que es que hay un margen de error mucho más grande para las provincias. ¿Por qué? Porque hay un menor número de encuestas, obviamente, por provincia, y entonces esto yo me lo tomo con mucha cautela. Entonces, lo único para lo que yo destacaría es las provincias que están más distantes. Las que están parecidas, básicamente no hay diferencias importantes, pero si veis, Málaga destaca tanto arriba como abajo, tanto entre las personas que han compartido información falsa a través de redes sociales, como en las personas que verifican o que han usado en algún momento herramientas de verificación. Y frente a esa provincia que destaca por arriba, pues tenemos otras como puede ser Jaén, que es de las que menos se verifica, o como puede ser Cádiz, que es donde menos se reconoce haber compartido información falsa. Todavía no tenemos explicaciones para esto, en algunos medios locales ya nos han estado preguntando y la verdad es que no nos ha dado tiempo a analizar más en profundidad si tiene que ver con el perfil de la gente que ha contestado o con algún tipo de dinámicas del panorama de los medios de comunicación en cada provincia, en fin, que tenemos que indagar un poco más en estas diferencias, pero repito que sobre todo las diferencias no son muy grandes entre la mayoría de las provincias, sino entre 2 o 3 nada más. Y por último, creo que esto... Sí, esto es la última, creo yo. ¿Quiénes tienen que ser responsables de combatir la desinformación? Bueno, dimos varias opciones y destacan sobre todo autoridades públicas y medios de comunicación, ¿no? Son los que tienen que combatir más. Es curioso que las redes sociales, que desde un punto de vista del ámbito académico pues damos mucha importancia, como las redes difunden muchos bulos, por la ciudadanía no se considera que sean los principales agentes para combatirlo, sino hablan más de los medios de comunicación en general. Y en cuanto a qué papel tienen los medios, qué imagen tienen los medios, pues podemos decir que en general son bastante positivos. Si miráis eso, soy incapaz de leer ahí, así que me vuelvo a patar. La mayoría está de acuerdo con que ofrecen diversos puntos de vista, el 75%, que verifican la información antes de publicarla, el 60%, y que ofrecen una información de la que los ciudadanos se pueden fiar, un 72%. Entonces, aunque es cierto que estamos en una crisis que también se ha comentado aquí, ¿no?, de confianza en los medios, estamos peor que hace unos años si hacemos una comparativa, pero todavía la ciudadanía, al menos la andaluza, confía bastante en lo que encuentra en los medios. De hecho, no tengo aquí los datos, pero si comparamos con las redes sociales que también preguntamos, con las redes sociales se fían muchísimo menos de lo que sale que en los medios de comunicación. Como conclusión, bueno, pues tenemos una población que se encuentra a menudo información falsa y un tercio que dice que no es capaz de reconocerla, lo cual nos lleva al tema de la alfabetización mediática también, que es muy relevante. Una preocupación sobre cuáles son las consecuencias, tanto a nivel nacional como andaluz, de esta desinformación. Muy pocos reconocen haber compartido información falsa. También es cierto, creo que no lo he puesto en el titular, pero es en la última semana. Es que la pregunta está puesta así para poder comparar con otras encuestas nacionales, pero es verdad que lo mismo si hubiéramos preguntado en general si has compartido alguna vez, el porcentaje subía. Pero como se preguntaba por la última semana, muy poquita gente, pues creo que es alrededor del 7-8%, dice que sí, que ha compartido información falsa. Se cree que los principales responsables son los medios y las autoridades públicas. Aquí especifico nacionales porque preguntamos por la responsabilidad a nivel nacional, europeo, regional y local. El
peso para la ciudadanía es de las autoridades nacionales, seguida de las autoridades europeas. Las regionales se considera que son menos importantes para combatir y las locales prácticamente residual. Entonces, sobre todo, se le da la responsabilidad a la nacional. Y bueno, la imagen de los medios, como he comentado, es bastante positiva en general. Se piensa que se verifica antes de publicar, que se ofrece información fiable y que hay varios puntos de vista y, por tanto, podemos evitar esas cámaras de eco de los algoritmos acudiendo a los medios. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que he ido bien de tiempo. Sí, muy bien. Por último, en esta mesa, la periodista y doctoranda de la Universidad de Huelva, Mónica Niño, nos habla de desinformación en contextos tecnológicos y digitales, impactos, marcos legales y estrategias para contrarrestarla. Tiene la palabra Mónica Niño. La presentación, me imagino que está aquí, ¿no? Sí. Espérate, a las... Pues no. Dale ¿Para atrás? Diez y cuarto era, ¿no? Era 10 y cuarto. Sí, es que no está. No, yo la tengo aquí. Yo la tengo aquí. Sí. Se lo he preguntado antes a... Está a las 10, pero no a las 10 y cuarto. O a lo mejor está aquí a las 10, ¿no? Mucha alfabetización digital, pero no sabe de medios de comunicación. No sabe lo que es un titular, lo que le llega por redes lo dan por válido como si fuera una noticia en sí, ¿vale? Entonces, ambos colectivos tienen sombras y luces. Y, bueno, estas son las conclusiones, sobre todo el entorno digital, medidas educativas como los programas educativos, regulación, mucha más alfabetización mediática, qué son los algoritmos y cómo están funcionando. Y bueno, no lo desarrollo más y hasta aquí la presentación. Pues muchas gracias. Bueno, pues ahora, como dijo antes María del Mar, vamos a pasar a tomar un café y a interactuar entre todos. Vamos, si el presidente no dice otra cosa. No, pero que será lo va. estaba previsto. Agradecerte el avance, Isabel. Muchísimas gracias por tu moderación. Saludos muy intencionados tanto a la profesora Laura Teruel como a la profesora Sonia Blanco, como a otros profesores que tengo la suerte de conocer y agradecer que, entre otras cosas, no solo me teníais enganchado, como supongo que vosotros mismos, ¿no? Creo que se están complementando de manera formidable. Te felicito, Mar, porque están muy bien escogidas y estamos sacando también nosotros nuestras pequeñas herramientas para seguir reinterpretando en distintas claves que tienen que ver muchísimo con lo que la ley, el Estatuto de Andalucía y el propio funcionamiento del CA hasta 2024. Os avanzo que el año que viene este órgano de autogobierno que sale del Parlamento andaluz, soportado financieramente por la Junta de Andalucía, cumplirá 20 años. Y en ese sentido creo que tenemos mucho que contarnos en el café. Vamos a él. Muchas gracias.